Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo y amigos oyentes, hoy es jueves 25 de noviembre. Hoy seremos bendecidos con el estudio titulado Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertidos. Antes de continuar en el día de hoy, antes de abrir en pleno la Santa Palabra de Dios, acompáñenme a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy jueves de volver a estudiar tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo continúe constriñendo nuestro corazón, de modo tal que obedezcamos tu palabra. Prepáranos para tu regreso, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, durante toda la semana hemos estado mirando el tópico general que habla acerca del arrepentimiento. Ese llamado constante de Dios de arrepentíos y convertíos es bastante repetitivo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, por supuesto, la idea del arrepentimiento también es una constante. De hecho, Pastor Denis, Juan el Bautista comenzó su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Para entrar en contexto con esto, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, los versos 1 al 8. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Excelente, pastor. Entonces, hoy estamos pasando al Nuevo Testamento. Mateo 3, los versos 1 al 8. Dice la Santa Palabra de Dios. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langosta y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Muchísimas gracias, pastor. Aquí vemos en estos textos que Jesús también comenzó su ministerio con llamados al arrepentimiento. Y algún amigo oyente pudiera preguntarse qué significa la palabra arrepentimiento. Ya vimos en lecciones anteriores que arrepentirse es volver. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No solamente, Pastor Denis, es sentirse triste por haber pecado. No solo eso. Aparte de sentir tristeza por el pecado, debe abandonarse el mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. Pastor Denis y amigos oyentes, muchos no entienden la naturaleza verdadera de lo que es el arrepentimiento. Muchas personas se sienten tristes por haber pecado y aún se reforman de manera externa porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero realmente esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Para seguir entendiendo este punto, pastor, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y vamos a ver en este texto qué dice Jesús y por qué relaciona el arrepentimiento con el Evangelio. Pastor Denis, por favor, ayúdenos nueva vez en la lectura de este texto. Claro, leemos también en Marcos 1:15, pastor. Dice la palabra:
decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchísimas gracias, pastor. Ya se trate de Juan el Bautista hablando específicamente con los líderes o de Jesús con la nación en su conjunto, aquí encontramos que la idea es la misma. Somos todos pecadores, y puesto que Cristo vino a salvar a los pecadores, nosotros, Pastor Denis, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento, sea un cristiano fiel que cae en el pecado, o un apóstata, o un nuevo converso, incluirá un cambio de nuestras antiguas costumbres inconversas. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad, y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por las consecuencias, necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos, confiando totalmente en los méritos de Cristo. Necesitamos, Pastor Denis y amigos oyentes, obedecer fielmente la voz de Jehová nuestro Dios. Algunos eruditos bíblicos consideran que el Nuevo Testamento refleja la idea de arrepentimiento que se expresa en Deuteronomio. Por ejemplo, cuando Pedro acusa a la nación de haber crucificado a Jesús, muchos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, al ser conscientes de su pecado, ellos estaban apenados, se compungieron de corazón y querían saber qué debían hacer ahora para estar bien con el Dios a quien ellos habían ofendido. Interesante, Pastor Lizardo. Al parecer, esta y las lecciones anteriores tratan de arrepentimiento. Arrepentimiento. Hermanos y hermanas, amigos todos, hay que arrepentirse, tanto los que ya militamos en el camino del Señor como los que están fuera aún. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, esa fue la predicación de Jesús y la predicación de los apóstoles también. Hay que arrepentirse, devolvernos de nuestro mal camino para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y recuerde usted que hemos estudiado también que Él es el que pone en nuestro corazón ese querer como el hacer su santa y buena voluntad. Alabamos el nombre de Dios. Al cierre, pastor, quiero dejar una tarea a los amigos oyentes que están conectados con nosotros, los de Apostelo Radio, la emisora digital, y también los que están en la plataforma de YouTube. Ustedes saben que estamos en una época donde uno suele juntarse con los mejores amigos, cenar y demás. Antes de juntarse, ya sea para la Navidad, la Pascua o una Santa Cena en sábado, una semana antes, justamente una semana antes, escriba como si fuera una carta, justamente una semana antes de eso, sus fracasos, su arrepentimiento, de qué cosa usted se arrepiente y sus victorias. Escriba eso. Número 1, sus fracasos. Número 2, de qué se arrepiente. Y número 3, sus victorias, las victorias que Dios le ha dado. Y comparta eso con alguien de la fe o con un familiar, puede ser su esposo o su esposa, y allí lo comparte de forma honesta. En esa forma de compartir, lo que vas a ver es cómo te han cambiado esas experiencias donde te has arrepentido, cómo te han cambiado, cómo has mejorado eso, y también con qué frecuencia repites esos mismos errores. Eso te va a permitir evaluarte, así como puedes reflexionar para que te devuelvas de cualquier mal camino que ha sido reincidente en eso. Y quiero dejarte con el Salmo 51, esos primeros versos que dicen: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Estos primeros 10 versos, Pastor Lizardo y amigos oyentes, son de arrepentimiento. ¿Alguien de los que nos escuchen esta hora quiere arrepentirse y seguir a Jesús? Si es así, escribe ahora en la caja de comentarios: yo me arrepiento y sigo a Cristo. Yo me arrepiento y sigo a Cristo. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de la lección correspondiente al jueves 25 de noviembre, titulada Arrepentíos y convertíos. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos, oh Señor, porque muchas personas el día de hoy, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se han reunido para agradecerte por tus bondades, por tu grande amor y misericordia, por lo bueno que tú has sido con ellos en este año. Oh Señor, santifica nuestras vidas. Si hay alguien acá que necesita volverse a ti, arrepentirse y convertirse, ojalá pueda hacerlo antes que sea demasiado tarde. Dirígenos, oh Señor, el día de hoy, que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén.